Hola, otra vez. Mónica, tú sabes que a mí me han dicho mucha gente que cuando no lo ven la cara no saben quién de las dos que estamos hablando. Lo que tú no sabes que yo escuchando un episodio yo dije, pero ven acá, lo que nos dicen es verdad. Yo no estoy de acuerdo, o sea, es verdad que tú y yo no parecemos mucho, pero yo no sabía que nos parecíamos de que tanto en la voz. Sí, lo confirmé. Lo confirmé. Bueno, pues Mónica y yo estamos jugando el Yo te doy, tú me das. Y ella ya me dio en el Cuidado, episodio. que es una canción. Ella ya me dio en el episodio pasado y yo decidí darle en esta. Aunque creo que es un tema igual que yo le dije, déjame abrirme porque quiero aprender sobre él. Porque es algo que realmente hasta el momento, y espero que no me pase, no me ha tocado tan de cerca. Pero ella como terapeuta sé que ha tenido muchas experiencias con relación al ghosting. Y es un tema que también yo creo que la gente realmente habla mucho sobre eso. Yo hasta reciente fue que me enteré lo que era el ghosting, si te soy honesta. Y yo creo que es un efecto de la sobreconexión que nosotros tenemos a nivel de redes sociales. Sí. Y es un cierto permiso que se nos da de ser irresponsables a nivel afectivo. Y por eso yo creo que se comienzan a crear términos para ponerle nombre a cierta conducta. ¿Qué es el ghosting? El ghosting, también denominado efecto fantasma, es cuando dos personas están comenzando una relación o tienen una relación casi siempre romántica, donde yo estoy conquistando a la otra persona, le prometo villas y castillos. Inclusive ya hay una relación donde yo te conté mi problema en el día y tú casi te vuelves como mi consejero. Y esa persona de repente se desaparece. Yo lo mato. Exacto. Imagínate ese cuadro. De repente se desaparece. No. Y hay gente que hace eso, de verdad. Hay gente que hace eso. Y fíjate, con el permiso de... Me imagino que yo con una conciencia tranquila, porque fue como a través de las redes sociales yo me pude desaparecer. Bueno, no fue tan fuerte, diría esa persona. Entonces, ¿qué pasa con este fenómeno? Que en la víctima, por decir un término, la persona que lo dejan así, la dejan en un vacío emocional, con muchísimas preguntas. ¿Qué pasó? Óyeme, ¿he hecho algo malo? ¿Tengo yo algo malo? ¿Hice algo que no le gustó a esta persona? Y son múltiples preguntas. Y es como, yo lo comparo a cuando tú pierdes a alguien y es este tipo de pérdida donde tú no sabes qué pasó. Simplemente que puede ser... A mí una vez me lo hicieron. Ahora me acabo de acordar. Cuidado si te pones a llorar. No, eso está en el pasado. O como por ejemplo, hasta, óyeme, ha pasado con negocios, ahora yo pensando, que te hacen ghosting. O sea, tú tienes un negocio casi cerrado. Empresas que te quieren contratar, que te hacen todo el proceso de contratación y de repente no te vuelven a responder jamás. Esto es ghosting, el efecto fantasma. Y no importa en qué dimensión, es muy común en la parte romántica. No importa en qué área de tu vida, si laboral, romántico, lo que sea, hacer ghosting es no ser responsable afectivamente, es no tener responsabilidad emocional, lo que convierte a la otra persona en una persona irresponsable. Y nosotros tenemos el que lo hace. El que lo hace, claro. Nosotros tenemos que partir de una verdad. Todo el mundo merece saber la verdad. Y el ghosting no es solamente una forma inadecuada de dejar una relación, es una conducta que puede llevar a otros. Y fíjate lo que me pasa a mí. Yo he acompañado a muchísimas personas víctimas de esto. O sea, no es solamente que tú rompiste el que hace ghosting, una relación inadecuada, sino que deja secuelas profundas a nivel psicológico y emocional que la persona ni se entera. O sea, y a mí me parece una forma de violencia. Ni se entera, pero la víctima sufre y puede durar años sufriendo por esto. Claro, porque es un ciclo interrumpido. Exacto. Completamente. Es como si algo estuviera construyéndose y de repente te lo demuelen, ¿así que se dice? Te lo demuelen sin ningún tipo de aviso. Entonces, todo el esfuerzo, todo el tiempo que tú invertiste, toda la conexión emocional es abruptamente interrumpida y eso causa estragos a nivel emocional. Claro. Te quita toda estabilidad, te quita toda cordura. Las personas sienten que se van a volver locas. No importa lo sana que esté esta persona, la respuesta natural va a ser una desestabilización completa. Es así. O sea,
tú te puedes considerar una persona sana. Ahora, ¿qué es lo no sano si el ghosting a ti no te causa ningún efecto? Exactamente, que no te afecta si nada. Si el ghosting tú le dices, rueda, eso es un problema significativo. Exacto. Pero realmente este efecto es natural. Esta sensación de desestabilización, de incertidumbre, de temor al rechazo o de rechazo, nos vuelve locos. Es como si toda la parte emocional viniera a suspenderlo todo. No podemos trabajar, no podemos pensar bien. O sea, debe ser una situación sumamente compleja. Tú acabas de decir algo importante. El ghosting provoca que la víctima se paralice en áreas de su vida, no solamente una, en áreas de su vida, por no decir todas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos cierre en la vida. Uh-huh. Y casi siempre necesitamos cierre literal en el sentido de que tengamos una comunicación que no se quede como en el aire. Y muchas veces la gente llega a terapia para intentar buscar un cierre por su propia cuenta. Totalmente. Sí se puede hacer. No estoy diciendo que no, porque entonces imagínate, viviésemos con casos abiertos todo el tiempo. Y si esa persona se desapareció, nosotros tenemos que buscar un cierre de alguna manera. Pero se cronifica, no es justo y es mucho más difícil hacer un cierre por tu propia cuenta que hacerlo. Años. Toma años hacer un cierre. Exactamente. Ahora me están viniendo muchos recuerdos. Yo dije que no me aplica tan cerca, pero en verdad sí, yo he tenido varias experiencias en ese sentido. Y lo que tú dices, o sea, duré años y hasta que yo no lo hice por mi propia cuenta, hasta si la persona no existe, o sea, escribir una carta, escribir un correo, tener una conversación, aunque tú no recibas nada de la otra persona, te ayuda a cerrarlo, pero hay que darse el tiempo. Claro. Para dosificarse esa pérdida, eso es importante. Y no es, como digo, no es nada fácil. Y permíteme repetir lo que tú dijiste ahorita. Si a ti eso no te afecta, eso no quiere decir que eso sea sanidad. Pues soy más insanidad. Exacto, sí. Inclusive a nivel de proceso terapéutico es muchísimo más complejo trabajar con una persona que no le afecta, porque estamos hablando de reprimir y de no aceptación. Eso sale en cualquier otro momento. Y va a salir en cualquier otra área. Entonces, ahora, es importante, complejo, pero importante analizar, ¿quién hace ghosting? ¿Hay un perfil psicológico? ¿Hay un perfil emocional? La respuesta, a grosso modo, no. Uh-huh. No podemos decir que trazar un perfil 1, 2, 3, 4, ese tipo de persona ya va a ser ghosting. Exacto. No es un diagnóstico. No es un diagnóstico. Ghoster. Exacto. Porque seríamos bastante irresponsables. Ahora, sí podemos hablar de tendencias. Es muy probable que una persona que hizo ghosting, tú luego lo analizas y tú dices, óyeme, tenía tendencia evitativa. Y probablemente no conmigo, sino que me comenzaba a contar historias, que con problemas con su mamá, problemas con su papá, problemas con sus exparejas. Y nunca conmigo fue evitativo. Siempre hablaba muchísimo. O sea, que la evitación es un síntoma de inmadurez. Claro. Inmadurez emocional. Claro. Entonces, fíjate, conmigo en mi relación se puede ver maduro. Eso es importante. Esa madurez la persona la puede reflejar conmigo. Ahora, cuando yo comienzo a analizar, pero ven acá, su trato con su mamá no es correcto. Tu trato con las relaciones pasadas era sumamente evitativo. O sea, por ejemplo, pasó por un divorcio y esa persona se hizo responsable y no se hizo responsable de los hijos. Pero conmigo es el cielo. El cielo. Entonces, fíjate, son personas que tienden a evitar el conflicto para no afrontar y no ser valientes. Quiere decir que aparte de inmaduros o inmaduras, son cobardes. Uh-huh. Uf. Esa es la definición de cobardía. Ahora, detrás del ghosting casi siempre, acuérdense que estamos hablando de tendencias, hay un miedo a la intimidad emocional. Buscan la forma de no dejarte llegar tanto a su intimidad, a pesar de que parece que sí. Y no tan lejos como para que tú no te sientas que no estás cerca. Exactamente. Es como ni te dejo entrar ni te dejo afuera. O sea, eso es manipulación al final, en cierto punto. Exactamente. Cuando tú te das cuenta de lo que te pasó, y en el proceso de sanidad casi siempre conlleva un proceso terapéutico, porque acuérdense que nos deja desequilibrado totalmente hasta un punto de que nos sentimos que vamos a caer en locura, probablemente lo correcto sería buscar un proceso terapéutico. Tú te das cuenta que tú atravesaste ciertos síntomas de manipulación. Lo que pasa es que tú no te estás dando cuenta. ¿Entiendes? Entonces, aquí probablemente esta persona pueda también reflejar
ciertas habilidades sociales que, digamos, tienen oportunidad de mejora. Sí. Porque no tiene mecanismos de comunicación asertiva, de enfrentar al otro, de comunicarse, de poner límites. Exacto. Pero vuelvo y te repito, y lo hago para que la persona que esté atravesó eso o está en una relación comenzando sea consciente. Yo puedo tener habilidades sociales contigo, que es la persona con quien yo estoy hablando. Tú dices, oye, pero esta persona me habla fluido, me cuentas su historia, pero cuando me está contando sus historias tristes, como yo digo, sus experiencias de vida, se da cuenta que tuvo un conflicto con tal persona, por ejemplo, en un bar, y se entró a golpe. Se da cuenta que tiene un conflicto con una persona del trabajo y lo que hace es meterle el pie para que esa persona se caiga a nivel laboral. Y esta persona no tiene habilidades sociales, aunque me hace la pantalla a mí de que sí. Y acuérdense que puede pasar que esta relación solamente esté a nivel de relaciones sociales. O sea, perdón, ¿cómo se dice eso? De redes sociales. De que yo esté súper ilusionada con una relación que solamente está pasando a través de pantallas. Y yo leí esta semana que lo que pasa a través de pantalla te pueden hacer una pantalla. Literalmente. Exacto. Entonces tú no conoces bien a esta persona. Tú te estás ilusionando con alguien probablemente creado a través de la barra protectora que me permite a mí ser súper valiente con personas que no te están viendo la cara. Y eso es la mayor probabilidad de que te hagan ghosting, porque tú no estás conociendo a la persona realmente. Y detrás, si tengo que decir algo profundo a nivel psicológico de la persona que hace el ghosting, casi siempre tienen una muy baja autoestima y tienen miedo a ser rechazados. Por eso evitan el conflicto, que es lo que tú decías, inmadurez, inseguridad. Madurez emocional. Exacto. Y son muy poco empáticos también. Claro. Porque mira, yo creo que para tú tomar la decisión de hacer ghosting, no solamente tú tienes que ser evitativo, bajas habilidades sociales, intimidad emocional, pero son egoístas. Son personas que en realidad no toman en cuenta el impacto que sus acciones puedan tener sobre otro. Solamente están interesados sobre su propio bienestar y sobre cómo las cosas le están afectando a ellos, sobre sus propias necesidades, porque hay formas de tú terminar, no solamente relaciones, sino de tú hacer transiciones. Y no es una interrupción abrupta del proceso, es la comunicación. Entonces son personas que prefieren soltarte a tener una conversación incómoda. Tú sabes que tú mencionas algo y es probable que esa evitación y falta de empatía haya venido antes cuando, si tú analizas la relación, fue, oye, yo siempre estuve disponible para esta persona, pero esa persona nunca estuvo disponible para mí, a pesar de que hablábamos todo el tiempo. O sea, todo se trataba de yo acompañar a esa persona en su crisis y demás, pero casi siempre lo que se hablaba de mis problemas era muy poco. Probablemente tengamos una tendencia a una persona que se puede desaparecer siendo irresponsable efectivamente. ¿Por qué? Porque tú nunca le importaste. Si no le importaba probablemente cómo se sentía hablando contigo, pero no necesariamente tu persona. Sí. Por eso se va de la peor manera, que es sin darte explicaciones. Y hay que tener eso bien pendiente. Y estamos delineando este perfil porque es muy importante estar alertas, tanto hombre como mujer, de personas que potencialmente pueden tener esta acción. No es que todo el que tiene estas características va a tener esa acción naturalmente, pero sí a tener mecanismos de defensa y de accionares que no son propios de una persona madura emocionalmente, y hay que tenerlo muy en cuenta de cómo asociarnos, cuándo asociarnos, a menos que seamos buscadores de caos en nuestra vida. Que eso es otro episodio. Es otro episodio. Porque cuando nosotros siempre estamos buscando ese perfil a nivel de relaciones amorosas o de amistad, entonces hay algo dentro de nosotros que está ya desestabilizado. Y es muy típico, Camila, que la persona te diga, sí, pero yo no sabía que me iban a hacer ghosting y ya van 4 veces que me lo hacen. Bueno. ¿Por qué los hombres? ¿Por qué las mujeres son así? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Vamos a analizar. Si te lo han hecho 4 veces. Hay que revisar, ¿verdad? Es un patrón. Y tú dirás, pero es que yo no controlo cuando se desaparecen. Ahora, cuando nos vamos a analizar este perfil con tendencias evitativas, tendencias de falta de empatía, de baja autoestima, de inseguridad, de pocas habilidades sociales, tú sí lo sabías.
o sea, o no lo sabía, estaba a flor de piel. Lo que pasa es que no te iban a dar una alerta, tú sabes. Exacto. Ahora, fíjense la importancia de conocer la tendencia en cuanto a personalidad y mecanismos Y no de dejarnos afrontamiento. nular Exactamente. en ese sentido. Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué desestabiliza tanto? Yo creo que tú comenzaste a responder esa pregunta con algo tan profundo que dijiste. El ser humano necesita cerrar ciclos. Porque si no, hay una especie de limbo emocional donde nos quedamos. Y eso nos hace sentir que vamos camino a la locura. Totalmente. Yo siempre digo algo. El ser humano es feliz con el sí. Oye, sí lo logré, sí me aceptaron tal propuesta. Con el no se vuelve muy triste. No me aceptaron tal propuesta, se me cerró tal puerta. Pero con el no sé o con la incertidumbre, eso mata. Lo mata. Exactamente. Y el ghosting es un no sé, porque yo no sé cuándo tú vas a volver. O si vas a volver. Si vas a volver. Entonces, estoy en un estado de incertidumbre donde me desestabiliza, que fue tu pregunta. Y es muy difícil poner las cosas en orden cuando yo siento que alguien siempre va a entrar por esa puerta. Y pasan años Y lo peor es que yo estoy esperando que entre. y no pasa. Porque no me decido a cerrar el ciclo aferrado a esa esperanza. Y realmente a nivel biológico se sufre mucho en esas interacciones porque nuestro cerebro está en un estado constante de alerta. Un cerebro en un estado constante de alerta significa un cerebro inundado de mucho cortisol que va a afectar nuestra capacidad de memoria, nuestra capacidad de prestar atención. Es un trauma a nivel cerebral. Exactamente. Es un trauma. Es importante saber. Es una interrupción traumática. Entonces, si eso se prolonga y yo no soy capaz de acompañarme en ese ciclo, de cerrarlo en algún momento, ese estrés prolongado, nos vamos a dar cuenta que va a terminar en procesos depresivos, en cuestionamientos de la personalidad, de la identidad, va a terminar en estados ansiosos prácticamente imparables. Y muchas veces eso pasa cuando tenemos relacionamientos con personas, no sé, vamos a llamarle así. Wow. O sea, vivimos, y eso es una alerta. O sea, si nosotros nos sentimos en un constante estado de alerta y en una sensación de ansiedad en una relación, hay algo. Y eso nos está comunicando algo. Y quizás solamente estamos hablando del ghosting, pero lo que tú acabas de decir aplica para todo tipo de relación, inclusive relación que está en la actualidad. Si genera ansiedad constante, preguntas, incertidumbre, desestabilidad, hay que hacernos otro tipo de preguntas. Ahí no es. Exactamente. Y hay algo que tú mencionabas a nivel cerebral, y es que a nivel también cognitivo, esto se puede volver una obsesión. Y me vuelvo dependiente a la ilusión de que esta persona va a volver. Entonces, la persona se vuelve con patrones obsesivos a nivel mental. Y probablemente, claro, tenemos cuadro ansioso, evidente, que eso van a ser síntomas a nivel laboral, a nivel de familia, porque todo el tiempo estoy pensando en eso. Y todo lo otro, inclusive las necesidades básicas de nuestra vida, pueden verse en un segundo plano. Se han hecho estudios. Por ejemplo, la Universidad de Georgia hizo un estudio acerca del ghosting. Y los resultados fueron que 2 de cada 3 personas habían hecho ghosting y experimentado ghosting. Y la razón básica por la que lo hacían era porque era más fácil. Fíjate esto. Como los niños. Exacto. Totalmente. El atajo. Desde el atajo. El atajo para afrontar, entre comillas, el supuesto conflicto. Ahora, también este estudio hablaba, arrojó todo lo que tú y yo hemos hablado hoy, de que estas 2 de cada 3 personas también experimentaban confusión y un profundo sentimiento de rechazo que le afectaba su forma grave, o sea, fíjense este adjetivo, grave, de ver su autoestima y su autoconcepto. Inclusive, yo puedo ser una persona que ha trabajado su salud mental, que ha trabajado su identidad, que ha trabajado su estima, y me pasa esto, puede haber un deterioro importante, crítico, de la autoestima, a pesar de que ya yo me he trabajado. ¿Y tú sabes qué es ghosting también? Castigar con el silencio. Cuando yo decido que la forma de que el otro aprenda o de que el otro sepa que yo estoy incómodo
es el silencio, sin decir que me voy a silenciar, es ghosting. Pasa con padres e hijos. O sea, yo he tenido hijos que me dicen, no, porque cuando mami se quilla, ella no me dice nada, ella me deja de hablar por 3 días. La ley del hielo. Papi, la ley del hielo. Eso es ghosting. O un esposo o una esposa a la otra, al cónyuge. Cuando hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo y yo simplemente me voy de esa habitación y paro de hablarte por 3 días. Si tú lo comunicas que vas a dejar de hablar, si tú lo dices, bueno, pues ya hay una transición, no una interrupción. Entonces necesitamos ser personas que ayuden a los demás en las transiciones, en los procesos, porque eso desestabiliza al otro completamente. Ahora, hay personas que ganan placer en la desestabilización del otro y eso también es otro episodio. Wow. Importante esto. Porque si yo sé que genera desaliento, desconfianza, recelo, baja autoestima, ¿por qué lo sigo haciendo? Entonces, definitivamente, si sigo haciendo algo, porque me causa placer. Sí. Entonces, ya sabemos desde, digamos, el perfil de la persona que lo hace. Ya sabemos el profundo sentimiento de abandono. Y de por qué ocurre. De por qué ocurre. Puede generarme pérdida de confianza en los demás. Mi autoestima se ve afectada. Puedo ser afectada socialmente, inclusive hasta padecer ansiedad social y una profunda soledad. Y se aumenta el miedo a la incertidumbre. Paréntesis, oigan nuestro episodio del miedo al cambio, que está muy bueno. El primero. Ahora, si yo estoy atravesando esto, o estoy atravesando una relación que yo digo, oye, pero que el perfil como que es parecido, ¿qué yo debería de hacer? Esa es la pregunta que tenemos que trazarnos hoy. ¿Cómo se sana esto de ser víctima del ghosting? De ya haber pasado por eso. Exactamente. Y yo creo que el primer pasito que nosotros tenemos que hacer es permitirnos sentir. Porque la ilusión de probablemente que esta persona vuelva, aferrarme a la supuesta idea de que esta persona va a volver, puede ser que hace rato nos hayamos divorciado de nosotros mismos. Entonces, por tratar de recuperar a otra persona que se fue irresponsablemente, nos hemos perdido a nosotras. Entonces, se trata de recuperarnos otra vez. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? ¿Qué significó esto para mí? ¿Significó todo lo que hemos dicho, temor, soledad? ¿Qué significó abandono? Lamentablemente, para poder sanar hay que experimentar la pérdida y hay que confesarla. Decirlo. Identificar las emociones que me generó, por qué me generó. O sea, al final necesitamos entender que el ghosting, como lo dije ahorita, es un proceso traumático. Si nosotros somos compasivos con el que ha pasado por un trauma y somos pacientes, necesitamos ser pacientes con nosotros mismos también en el proceso. Pero no aferrarnos y no acomodarnos a ese hecho. Porque la persona que hace ghosting es muy improbable que tenga otras tendencias. Así es. Entonces, mejor que aprenda lejos, que aprenda contigo. Wow. Porque va a ser bastante molesto y desestabilizador todo el proceso de cualquier tipo de relación. Ojo, no estamos hablando solo de relaciones amorosas, estamos hablando de todo tipo de relación. Necesitamos ser personas que aprendan a poner límites emocionales a los demás. O sea, saber hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que tanto vamos a permitir. Y ojo, que cuando permitimos demasiado y aceptamos demasiado, muy probablemente hay problemas de autoconcepto, de autoestima. Así es. Cuando yo no pongo límites emocionales, evidentemente hay algo que la persona me está supliendo que yo no me puedo suplir a mí misma. Entonces hay un problema ahí. Y si ese límite emocional también aplica, luego de que ya soy víctima de eso, a ponerte límites a ti mismo para transformar esa ilusión de que va a volver. Y lamentablemente esos límites son conductuales y son bastante fuertes. Contacto cero. Y que tú sientes que te desestabiliza más, pero al final es el primer paso para la estabilidad. Y eso es importante. Cualquier proceso terapéutico probablemente te lleve y te provoque y te incentive a cortar a esa persona de raíz totalmente. Porque es la única forma donde tú dominas que esa persona no vuelva. Si no, vamos a seguir trabajando con la ilusión
de que puede volver Y en esa cualquier persona momento. tiene control sobre ti, totalmente. Esa persona está teniendo control sobre ti porque tiene vías de comunicación. Entonces, esa forma le hace al paciente recibir control de la situación y dice, tú sabes que se acabó esto. Yo voy a sentir un infierno con el contacto cero. Transición, sí. La transición va a ser bastante fuerte. O sea, yo voy a tener que romper una ilusión, no es una persona, es una ilusión. Y hacer un duelo con lo que yo pensaba que iba a llegar a ser. Con los sueños que yo tenía al futuro con esa persona. O con ese trabajo, porque solamente nos hemos enfocado en la parte romántica, pero es donde es más común. Entonces, nosotros tenemos que recuperar el control. E insistimos en eso. Contacto cero, la bloqueo de todos los lados. Y luego inicia un proceso de restauración a nivel individual y el infierno va a comenzar a vivirse candente el primer día. Sí. Van a venir múltiples tentaciones como si fuese un síndrome de abstinencia. Mucha culpa. Va a venir culpa, Autoculpa. muchas preguntas, ¿Y si yo no debía hacer? ¿y si yo no debí? Esa psicóloga está loca. Es que yo no debía actuar de esta forma. Y ese es el engaño del ghosting. No importa lo que tú hayas hecho, la respuesta sana, natural, no debería ser. Tú sabes que una herramienta que funciona bastante para en este punto de intentar ser firmes al contacto cero es que la persona anote literalmente con su mano por qué debo irme. Y en el momento de la tentación donde no somos fuertes, nadie es fuerte, tan fuerte como para ser radical a un límite de esa manera, porque acuérdense que venimos desde la manipulación ya y nuestra autoestima debilitada, tengo yo que volver a leer esas evidencias. Entonces la tengo como, una paciente me dijo un día, esa es mi Biblia, la leo, porque no me acuerdo, suelto el celular corriendo, le digo, Camila, agárrame ese celular ahí, no me lo den 1 hora. Y fíjate que mi cuerpo se va calmando. Autogestión. Y ya luego puedo mantener el contacto cero. Y yo les aseguro que cada vez va a ser menos difícil, no más fácil. Menos difícil. Totalmente. Y ese proceso y esa transición, como dijimos, es innecesaria. Ese manejo de la incertidumbre, ese priorizarnos a nosotros en el proceso. Y como decíamos ahorita, parte del proceso en algún momento va a ser personal. Perdonar. Saldar esa deuda. Porque podemos ser personas que nos llevemos esa deuda que alguien nos debe por el resto de nuestra vida y entonces entramos en otros ciclos malos. Pero parte de cerrar ese ciclo, perdonar, hacer acciones específicas, como le dijimos ahorita, para cerrarlas. Y no es al otro día. Eso no se hace al otro día. Necesitamos pasar por el duelo, sentir, estabilizarnos. Entonces, con la mente fría, cuando esta persona comience a perder poder en mí, entonces centrarnos en el cerrar ciclos. Por eso, muchas veces los acompañamientos terapéuticos o de amistades o de gente que esté ahí para atravesar eso es muy, muy importante. Claro. Y hasta el acompañante debe tener paciencia. Mucha. Porque esto jamás va a ser lineal. Yo te lo dije a ti. Uy, qué horrible. O sea, es lo peor que tú le puedes hacer a una persona. Y quiero rescatar algo que dijiste de la autoculpa. Este va a ser el síntoma, la sensación más frecuente a nivel de emoción y de pensamiento. Va a llegar la autoculpa. ¿Por qué? Porque se fue. Y tenemos que hacer la aceptación de que hay preguntas que no nos vamos a poder responder. Y segundo, de que no importa lo que eres o lo que hayas hecho, nadie se merece el ghosting. Así que esto definitivamente no es tu culpa. Y ahí va calmando la ansiedad. Acuérdense, contacto cero, gestión de la culpa, y ya luego tengo que enfocarme en mí, en el autocuidado. Todo lo que abandoné, probablemente por la crisis o por la relación, yo tengo que recuperarme. Y por eso desde ahí se comienza, ese es el enfoque del proceso terapéutico. Ok, esta persona hacía ejercicio, vamos a volver a hacer ejercicio. ¿Cómo podemos tener control sobre la alimentación? Todo eso que tú estás sintiendo... Dejó de juntarse con tal gente, con este grupo de gente. Exactamente. Yo siento, por el ghosting, que perdí el control de mi vida. Vamos a acompañarte a retomar el control. Y eso va creando bases firmes, raíces firmes, para que la persona no caiga en la tentación de volver a hablarle a esta otra persona. Totalmente. Así que
nada, yo creo que fue un planteamiento muy, muy concreto, muy step by step. Al final yo te había dicho que no estaba mucho en este tema, pero de verdad en realidad me gustó mucho. Sobre todo porque recordé cosas de cómo lo experimenté y cómo salí del proceso. Y es exactamente lo que habíamos estado conversando. Así que lo importante es estar atentos a cómo luce una relación tóxica, a cómo debería lucir una relación sana, con imperfecciones, pero en general sana. Y acuérdate que nadie necesita o no tiene que sanar. O sea, tú no tienes que pagar la sanidad del otro. Tú puedes acompañar al otro en su sanidad, pero no necesariamente tú tienes que aguantar todos los punching de una persona que esté sanando al lado de ti. No, sánate y después ven. Por lo menos empieza tu proceso. Claro, y ten la intención de hacerlo. De hacerlo. Así que, nada, cerramos este episodio con mucha alegría y creo que las dos aprendimos mucho del proceso. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.